Hola amigos, es momento de adentrarnos al mundo de la estadística, pero para ello es importante que conozcamos cada uno de sus conceptos básicos para comprender de mejor manera esta asignatura. Entonces, ¿qué es estadística? Estadística es una rama de las matemáticas, al igual que el cálculo, álgebra, la trigonometría, la geometría, que se encarga del tratamiento de la información que contiene serie de datos que proceden de la observación de fenómenos colectivos. Los procedimientos estadísticos se aplican a la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos, que es lo que estaremos trabajando en este curso. También la estadística nos permite tomar decisiones coherentes y efectivas, porque ésta se vincula directamente con la investigación y a través de la investigación y sus conclusiones podemos tomar decisiones para mejorar nuestro entorno. Como ustedes pueden ver en el esquema, la estadística se divide en dos ramas, en estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados. Permite darle un orden a los datos. En el caso de esta estadística, entonces nosotros tenemos un conjunto de datos en el cual podemos organizar, podemos interpretar, podemos representar y podemos dar descripciones para poder caracterizar nuestros entornos, y en el caso de este espacio formativo, los entornos educativos. Ahora veamos la rama de la estadística inferencial. Esta es una de las ramas de la estadística que trata de la deducción de las leyes por las que se rige un fenómeno observado a partir de un estudio restringido del mismo. Se basa en la teoría de las probabilidades. Entonces ustedes pueden ver el aporte de la estadística para generar aquellas leyes que determinen nuestro entorno de cierta forma. También es importante que sepamos cada uno de estos conceptos para poder comprender la estadística, como es la población. En el caso de la población, es el conjunto de elementos a los que se les estudia una característica. Por ejemplo, en los centros educativos podemos estudiar las poblaciones de los estudiantes, las poblaciones de los maestros, las poblaciones de los grados, de las calificaciones, y son las características que estamos estudiando. Parte de esa población que se le determina como un subconjunto representativo de la población se le llama muestra. En el caso de los centros educativos podamos tomar el ejemplo de muestra como los grados de una cierta institución, donde lo tomamos como la muestra para hacer un estudio específico. A cada uno de los elementos de esa población a estudiar le vamos a llamar individuo. Entonces, si estamos hablando de la población de los estudiantes de un centro educativo, cada uno de los estudiantes es un individuo. Ahora conozcamos sobre las características de las poblaciones, que se denominan a través de las variables. Estas variables son características propias del individuo, que son el objeto de estudio estadístico. Las variables pueden ser la estatura, el salario, el color del pelo, nivel del colesterol, número de hijos de una familia. En el caso de estas variables, pueden determinarse por diferentes modalidades. ¿A qué se refiere esto? A cada una de las posibilidades o estados diferentes de una variable estadística. Estas pueden ser exhaustivas, o sea que pueden estudiarse muy a profundidad, o pueden ser también incompatibles, donde podemos determinar una de las otras fácilmente. En el ejemplo de este tipo de modalidades podemos observar la variable del color del pelo. Si ustedes pueden ver, la modalidad del color del pelo puede determinarse por un color castaño, un color rubio y un color negro. Entonces puede variar las modalidades también de acuerdo a las condiciones que tengamos en los datos observados. Ahora, hay diferentes tipos de variables y es importante que sepamos distinguir uno del otro. Tenemos variables cualitativas, que son las características que no son cuantificables. También se les conoce como atributos. Son aquellas características que podemos determinar en las personas, que pueden etiquetarse por lo que se observa. En el caso de la profesión, por ejemplo, a una persona se le puede determinar con la cualidad de ser profesor, pues por ser abogado, por ser arquitecto, ingeniero.
En el caso de un grupo sanguíneo, podemos determinarlos con las etiquetas de O positivo o negativo, etc. En el color de pelo, como vimos anteriormente, tenemos una cualidad específica, una modalidad que es castaño. En el caso de las variables cuantitativas, pues son características cuantificables o numéricas, aquellas que podemos contar o aquellas que se representan a través de números. Por ejemplo, el peso de los niños de un aula de clase se determina a través de un número. También la altura, la temperatura del entorno, la temperatura de un niño también, los desastres naturales son cuantificables. Ahora, veamos que las variables cuantitativas pueden ser variables discretas y pueden ser variables continuas. En el caso de las variables discretas son numéricas y toma solo valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos son valores enteros que podemos contar discretamente de uno en uno. El número de nidos de un árbol, el número de virus en un cultivo, son cantidades enteras. En el caso de las variables continuas, son aquellas variables que son numéricas no numerables, además de valores enteros que pueden tomar valores también fraccionarios. No solamente pueden ser enteros, sino que también valores fraccionarios. En el caso de la estatura puede ser 100 libras, pero también puede ser 100.5 libras, o puede ser 100 libras y media. Y estamos tomando datos entonces que no son números enteros. En el caso del salario podemos trabajar con números decimales, el nivel del colesterol. Bien, estudiantes, por hoy hemos llegado al final de esta etapa, pero les invitamos a que estudien más sobre los conceptos básicos de la estadística y que busquen las relaciones de cada uno de estos conceptos con los entornos educativos. Muchas gracias.